Hemos hecho dos meditaciones tomando esta lectura del Evangelio de San Marcos, esta lectura que nos habla de cómo Jesús los invita a ir a la otra orilla, de cómo comienza esta tormenta que despierta miedo, que despierta incertidumbre, que nos hace encontrarnos con nuestros límites y nuestras fragilidades. La segunda meditación nos encontramos con Jesús que duerme, insólitamente en un momento de tormenta, de tempestad, en un momento tan difícil. Jesús duerme, porque confía en Dios, porque tiene una paz interior infinita. Y la tercera meditación tiene que ver con la otra orilla. Ellos llegan a otra orilla, ellos llegan a otro mundo. El Padre Kentenich diría a la iglesia de la nueva orilla, a un mundo distinto. Y es interesante, esta barca va rumbo a un lugar nuevo. Y eso es lo que queremos hacer también en este tiempo, ir rumbos a un lugar nuevo, a un lugar distinto. En primer lugar, en mi vida, creo que hemos tenido un retiro obligatorio, gran parte de la humanidad ha tenido un retiro obligatorio y creo que nos ha hecho bien, algo insólito que nunca había pasado en la historia, que tantos millones de seres humanos estén recluidos en sus casas y eso naturalmente es algo sorprendente. Y es algo que nos hace meditar y que nos hace preguntar, bueno, ¿qué mundo es el que queremos para el futuro? ¿Qué mundo distinto queremos para el futuro? Por eso quiero tomar las palabras del Papa también, que él nos habla cuando tiene esta oración en la plaza de San Pedro, nos dice, queremos un mundo nuevo. ¿Y cómo lo queremos? Dice, nuevas formas de hospitalidad, nuevas formas de fraternidad y nuevas formas de solidaridad. Tres frases muy hermosas. Nuevas formas de hospitalidad. Yo creo que nosotros habíamos perdido mucho eso, especialmente aquí en Chile. Antes del coronavirus tuvimos el estallido social, un estallido social profundo y fuerte, violento porque hemos perdido esa hospitalidad, porque hemos perdido la capacidad de acoger a los demás, porque hemos perdido la capacidad de ver al otro como un hermano verdadero. Y esa hospitalidad tenemos que volver a rescatarla, a reconquistarla. Eso es lo propio del cristiano. Eso es ser realmente cristianos. Así fue la vida de Jesús. Si uno va recorriendo la vida de Jesús, es la hospitalidad pura, es la aceptación del otro distinto, es el querer a cualquier ser humano, no importando qué vida tenga. Unas nuevas formas, dice el Papa, nuevas formas de fraternidad, nuevas formas de ser hermanos. Y esto también creo vale en este tiempo en que estamos en nuestras casas, en las pequeñas virtudes que yo les hablaba anteriormente, nuevas formas de fraternidad y nuevas formas de solidaridad, porque nosotros no vamos a salir adelante de esta crisis solos. Y eso es algo que la Iglesia lo ha dicho miles de veces. Nosotros creemos en la solidaridad, creemos que nos salvamos juntos, no nos salvamos solos. No somos nosotros, una iglesia en la cual cada uno va buscando su salvación personal. Uno se salva cuando salva a los demás. Y eso es lo maravilloso de la fe, es una fe comunitaria. Es lo que hizo Jesús del día número 1, formar un grupo de apóstoles. Nos salvamos juntos y tenemos que buscar estas nuevas formas de solidaridad. Yo quisiera, en esta última meditación, pensar en lo que significa esta crisis y pensar cómo espiritualmente nosotros podemos salir adelante de una crisis. Y quisiera nombrar 8 momentos que son como 8 escalones que uno puede ir caminando cuando está en una crisis, porque las crisis nos hacen madurar, las crisis nos hacen bien, las crisis son buenas. Y yo creo que hay que mirar todo este tiempo que estamos viviendo desde esa perspectiva y decir, oye, qué buena esta crisis, pero ¿cómo me ayudo? ¿Qué instrumentos tengo? ¿Qué herramientas tengo yo para salir adelante de esta crisis? Y voy a ir nombrando distintos momentos que nos pueden ayudar. El primero, una crisis siempre produce incertidumbre. Una crisis siempre produce una pregunta, ¿qué está pasando? Y esa pregunta es buena, esa pregunta es necesaria. ¿Qué está pasando? Y qué está pasando es quizás el inicio de una buena oración con Dios, el inicio de una buena conversación con Dios. Yo tengo incertidumbre, estoy inseguro. ¿Qué está pasando, Señor? Es interesante, en cada uno de estos puntos yo quiero tomar una imagen bíblica. La imagen bíblica por excelencia, ¿qué está pasando, Señor? Es cuando Abraham va con su hijo Isaac al monte Moría.
y se da cuenta de que no hay ningún cabrito, de que no hay nada para sacrificar. Y se da cuenta que quizás tenga que sacrificar a su hijo. Y ahí él se pregunta, ¿qué está pasando, Señor? Y es lo mismo que nos podemos preguntar hoy día, y con justa razón es bueno que uno se pregunte, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con las personas que yo quiero? ¿Qué está pasando con esta gente que muere? ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Es una pregunta fundamental que todos tenemos que hacernos, y ojalá la podamos ir juntos respondiendo. Ese es como el primer paso en una crisis. Segundo paso, una certeza. Ya sé que estamos en una crisis. Ya sé que estamos en un momento difícil. Ya sé que es una crisis. Y creo que eso es bueno. Es bueno darle ese sí. Es bueno decirle, sí, Señor, estamos en una crisis. Y aquí me tomo nuevamente de la barca. Me tomo de los apóstoles. Los apóstoles ven que viene la tormenta, ven que se mueve la barca, y bueno, se dan cuenta que están en una tormenta, que están en una crisis, y por eso vuelven a Cristo. Ahí ellos se dan cuenta, tenemos que volver a Cristo. Y ahí lo encuentran durmiendo y lo despiertan. Señor, despierta. ¿No te importa a nosotros? Por supuesto que a Jesús le importa. Y por eso es bueno también tener claridad, estamos en una crisis. Esto no es mentira, esto es verdad. Tercero, un tercer momento que puede venir es la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué hoy? ¿Por qué está pasando hoy día eso? Y también es una pregunta interesante. No solamente qué está pasando, sino que ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Es interesante como imagen bíblica, quiero tomar la historia de San Pablo. San Pablo, como ustedes saben, él tenía una enfermedad que nunca se supo bien qué es lo que era. Y esta enfermedad, él 3 veces, él mismo lo dice en sus cartas, 3 veces le pidió al Señor, Señor, por favor, libérame de esta enfermedad. Es lo único que quiero, libérame de esta enfermedad. Y ahí él mismo cuenta que el Señor nunca lo liberó de esa enfermedad. Pero está bien que uno reaccione y dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo esta enfermedad? ¿Por qué estamos padeciendo el coronavirus? Es bueno hacerse la pregunta. Y es bueno también juntos buscar una respuesta. Cuarto momento, negociar. Yo creo que el negociar es algo muy hermoso y es algo que en la Biblia se da muchas veces. Es bien interesante. Y eso lo hacen los niños. Uno lo aprende de los niños siempre como que negocian. Y uno tiene que negociar con ellos. Y ellos piden y bueno, llegamos a un acuerdo. Quizás el momento bíblico más interesante del negociar es el negocio que hace Abraham con Yahvé, con Dios. Cuando Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra y Abraham le dice, pero Señor, si hay 50 justos, ¿tú salvarías a esta ciudad? Y Dios le dice sí. Y ahí empiezan a negociar, 40, 30, 20 y llegan a 10. Y le dice, pero si hay 10, ¿tú salvas a esta ciudad? Sí, la salvo. Y creo que es bueno eso también. O sea, nosotros en las crisis tenemos que negociar y decirle, Señor, sí, estamos en esta crisis, yo quiero hacer cambios, lo que les decía anteriormente. Y negocio contigo, ¿qué cambios quiero hacer? ¿Qué quiero cambiar en mi vida? ¿Qué quiero hacer distinto? ¿Qué quiero cambiar en mi vida espiritual? Yo creo que esa pregunta, esa negociación con Dios es fundamental en una crisis. Y muchas veces, ¿cuántas veces mucha gente ha hecho grandes promesas en momentos difíciles? Y que bien le ha hecho esas promesas. Yo podría contar tantas historias tan hermosas de gente que hace peregrinaciones tan bonitas porque negoció con Dios, en el buen sentido de la palabra. Y le dijo, Dios, Señor, yo te ofrezco esto, te doy esto, pero tú también ayúdame. Y eso pasa, eso sucede. Y es verdad, es bueno negociar con Dios. Quinto, puede venir una fase depresiva, porque uno lo quiere todo de inmediato, porque uno no sabe esperar. Qué interesante, yo creo que lo que nos hace sentir que Jesucristo esté durmiendo en la barca es que nos hace esperar. Y nos cuesta esperar. Y por eso puede venir una fase depresiva en que uno diga, bueno, todavía no se soluciona esto, pero esto no tiene solución rápida. Y yo creo que no solamente por el coronavirus, que vamos a estar un buen tiempo, creo yo, va a ser un tiempo difícil, sino que en la vida uno tiene que aprender a esperar.
y no caer en una depresión porque lo que yo le pedí al Señor no se solucionó inmediatamente. No es así los negocios con Dios. Los negocios con Dios a veces son infinitamente largos y muy largos, y hay que esperar mucho tiempo, 40 años, hasta que el pueblo de Israel se encuentre en la tierra prometida. Y por eso creo yo que no es bueno caer en esa fase depresiva o de desengaño. Sexto, aprender a aceptar la realidad. Y creo que aquí también hay muchos momentos de la vida de Jesús que son interesantes. Jesucristo en el Evangelio muchas veces los va preparando a los apóstoles y les va diciendo: prepárense porque yo voy a morir. Y los apóstoles necesitan tiempo para aceptar eso. Al principio dicen: no, Señor, tú no te vas a morir nunca. Y poco a poco van aceptando la realidad. Y para una crisis es fundamental aceptar la realidad. Esta es nuestra realidad hoy día. Y la va a ser durante un tiempo. Y es bueno dar ese sí y decir: sí, esto es. Séptimo, actuar. Creo que en una crisis uno tiene que actuar. Y eso uno lo hace. Hoy día lo están haciendo todas las casas, digamos, en ponerse de acuerdo, en actuar, en hacer cosas. Y también los gobiernos lo están haciendo, y eso es bueno. Tiene que uno actuar ante una crisis. Y octavo, la solidaridad. Lo que les decía anteriormente, nosotros no vamos a salir solos, vamos a salir con los demás. Y salir de una crisis nunca es algo solamente personal, sino que es con los demás. Y eso es lo bonito. Uno sale de una verdadera crisis cuando lo hace junto con otros, cuando es capaz de soñar con otros este mundo nuevo. Creo que estos pasos nos pueden ayudar para poder entender también lo que significa esta crisis, lo que significa un itinerario en el fondo espiritual que nos puede ayudar en este tiempo. Quisiera yo tener algunas preguntas para esta tercera meditación que nos pueden ayudar. La primera pregunta: ¿qué cambios deseo hacer en mi vida ante esta crisis? Y en tres campos. En lo religioso, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida hoy realmente? En lo económico, ¿cómo vivir más sencillamente? Y en las relaciones familiares, poner en el centro a mi familia. Y una cuarta cosa que yo les recomiendo, que creo que es importante en este tiempo, hacer una lista de las cosas buenas que van a venir en el futuro. Y no solamente pensar en lo malo. Si uno ve la prensa, si uno ve las personas que opinan, todo es negativo, todo lo que viene es malo. Eso no es así. Hay muchas cosas buenas. Y creo que es bueno que cada uno se haga una lista personal y diga: estas son las cosas que yo creo que van a ser buenas para mí, para mi familia y para mi país. Por eso los invito a que en este tiempo de cuarentena y de cuaresma, en este tiempo de Semana Santa, en que el mismo Señor nos ha recluido en nuestras casas y nos ha invitado a hacer un pequeño retiro, que estas breves meditaciones nos ayuden a poder comprender mejor esta crisis, a poder mirarla con esperanza.